Estimados hermanos y amigos del Ministerio Belá, bienvenidos. Hoy tenemos la presentación de un nuevo video que es el comentario de la lección número 13 del material de estudio de la Biblia llamado Escuela Sabática del segundo trimestre de este año 2025. Creo que es importante hacerlo porque esas coincidencias que anunciamos en los dos videos anteriores se vuelven a repetir, sobre todo en aquellos acontecimientos importantes en la historia de la humanidad de estos tiempos. Y en esta ocasión tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente. Ustedes saben lo que pasó del ataque de Israel a Irán, de lo que ha pasado con Donald Trump, que envió unos grandes aviones para hacer unos ataques a unos búnkers en unas montañas allá en Irán. Creo que es importante rescatar que la lección nuevamente a través de palabras o frases acompaña a estos acontecimientos y preguntarnos realmente qué es lo que está sucediendo. La lección número 13 está en relación con la lección número 11, porque el primer ataque de Israel hacia Irán fue el 13 de junio, y eso está dentro de lo que es la lección 11, de lo cual estamos titulando Escuela Sabática anuncia la guerra entre Israel e Irán. Como ustedes saben, hubo un ataque, pero todo esto empezó el mismo 13 de junio, creo que fue en horas de la mañana, cuando el primer ministro Benjamín Netanyahu visita el Muro de los Lamentos y fue y dejó una cartita ahí. Aquí el diario La Nación lo recoge, dice: el crítico mensaje de Netanyahu en el Muro de los Lamentos, horas antes del ataque de Israel a Irán. Luego creo, una fotografía de lo que él presentó en el Muro de los Lamentos, y está en relación a un versículo de la Biblia, Números capítulo 23, versículo 24, que dice: he aquí el pueblo se levantará como un gran león. Pero el diario luego dice, o escribe, el versículo completo dice: he aquí el pueblo se levantará como un gran león, y se alzará como un león joven, no se acostará hasta que haya devorado a la presa y bebido la sangre de los muertos. Así que se presenta la palabra león. Y es aquí nuevamente una primera coincidencia que sabemos que no lo es. Al nivel de profecías presentados en el libro de Daniel, que antes de la venida de Cristo, ustedes pueden leer Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2, que antes de la venida de Cristo se presenta una gran batalla en este mundo. Y esa gran batalla está descrito en Daniel capítulo 11, del 40 al 45, donde hay una lucha de dos líderes, de dos reyes, de dos imperios. Uno es el rey del norte y el otro es el rey del sur. La Biblia presenta en diferentes partes que la última batalla en este mundo se dará en Medio Oriente. Con palabras proféticas, palabras directas, se lo presenta así. Apocalipsis capítulo 16 se presenta la batalla de Armagedón, que es en Medio Oriente, se presenta el río Éufrates. Ezequiel capítulo 38 y 39 también se habla de Medio Oriente, Isaías capítulo 17 y como Daniel capítulo 10. Entonces, nosotros como adventistas tenemos mucha información, sobre todo en material que la iglesia tiene casi en su inicio. Hay un pionero adventista llamado Urias Smith, que él escribió las profecías de Apocalipsis y Daniel, o de Daniel y Apocalipsis, y ahí él habla del rey del norte y del rey del sur, y podríamos llegar nosotros a estas conclusiones sin necesidad de ir a sus libros. Pero ahí se presenta que este imperio, el rey del norte, está compuesto por diferentes instituciones que hoy dirigen la humanidad, que como es el papado, como es Israel, como es Europa, la OTAN y como lo es Estados Unidos. Apocalipsis capítulo 13 es un tema que el adventista conoce, ¿no? Conoce en sus detalles quiénes son estos dos grandes poderes que dominarán el mundo, uno un poder religioso y el otro un poder político. Así que este es el rey del norte, y la pregunta es, ¿por qué la palabra león? ¿Por qué?
porque el último papa que ha sido elegido, su nombre es León XIV. Y aquí es la operación que lanzó Israel sobre Irán, tiene un nombre. En el diario La Nación se lo cita, Operación León Ascendente. Newsweek, Israel ataca unilateralmente a Irán por su programa nuclear con la Operación León Ascendente. La pregunta es, ¿fue una coincidencia o un mensaje directo o realmente que a través del nombre ellos presentan la unidad en ese eje de batalla de estos cuatro poderes que lo conforman? León XIV y León Ascendente. Así que creo que por ahí no estamos hablando de coincidencia, sino de una coordinación permanente para saber quién pertenece a quién o de qué bando están. El viernes 13 de junio, cuando Israel ataca Irán, abrí la escuela sabática en ese día y me pregunté, ¿la escuela sabática nuevamente habrá coincidido en presentar palabras, frases, personajes, ciudades que van de la mano con el evento que acaba de ocurrir? El viernes 13 de junio, en la lección 11, encontré esta frase que dice, en este campo de batalla se peleará el último gran conflicto. ¡Qué interesante! En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto, la batalla de Armagedón en Medio Oriente, que está involucrando a todos los países de esa zona. Es un mapa que nosotros deberíamos ya tener muy grabado en mente, porque creemos que esto se acaba de dar y esto es una cosa que aparentemente se ha calmado, pero creemos que esto va a continuar. Quiero resaltar esas frases que están en color lila. El primer rey de Israel, Benjamín Netanyahu, la palabra Satanás, la palabra leyes dominicales, la palabra batalla como la última batalla en este gran conflicto y tiempos difíciles. Creo que todas estas palabras van armando y presentando una idea que al final está sumando todo. Vamos a avanzar y creo que vamos a detallar algunas de estas palabras que se vuelven a repetir en el transcurso de la semana, no solamente de la lección 11, sino la lección 12 y la lección 13. La lección número 11, la que termina o casi está por terminar en el viernes 13, donde se dio el ataque, empieza en el sábado 7 de junio y tiene como título de la semana Ruth y Esther. Aquí lo que está en amarillo nos dice pues que habla de dos mujeres y abajo dice en la profecía una mujer simboliza al pueblo de Dios, no necesariamente al pueblo de Dios, también podría ser al pueblo del maligno. Así que Ruth y Esther representan a dos pueblos y la idea es a quién representa Ruth y a quién representa Esther. Y uno se anticipa y dice, ¿no será que una representa a Israel y la otra representa a Irán? En los detalles de la semana se dan. El lunes 9 de junio el título es Ruth y Boz. Sobre todo, si bien se habla de Ruth, el personaje principal al final es Boz, porque Ruth no es israelita. Ruth es, creo, una mujer moabita que habitaba con su suegra Noemí. Muere el esposo de Ruth, que es el hijo de Noemí, y por el tema de hambre o de hambruna deciden regresar a Israel para conseguir alimentos. Es ahí que Ruth conoce a Boz, que él es israelita, sobre todo de la tribu de Judá, y conforman un matrimonio, y este matrimonio que se da en Israel sí representa a Israel, a pesar que Ruth no lo es. La lección 11 del martes 10 de junio tiene como título Boz como Redentor. Pero lo curioso de la lección número 11 del martes 10 de junio es que 7 veces aparece la palabra Satanás, como también el viernes 13. Esta es una batalla del bien y del mal, el rey del norte, el rey del sur, pero todos sabemos que este conflicto cósmico
que se narra en la Biblia y en el material que tiene la Iglesia Adventista, sobre todo el conflicto de los siglos, hay un personaje principal que quiere tomar el gobierno de este mundo, que es Satanás, ¿no? Y aquí palabras que están en rojo, dice Belén, ¿no? Porque vos era de la ciudad de Belén, ¿no? Se lo presenta 2 veces, pero aquí hay un versículo o un capítulo de la Biblia que nuevamente se presenta. ¿Por qué digo nuevamente? Porque Daniel capítulo 7, y aquí está resaltado el versículo 14, ya es un capítulo y un versículo que se presentó justamente en la semana en que el Papa Francisco muere. El Papa Francisco murió el lunes 21 de abril en horas de la mañana, y entonces en la lección número 4 de esa semana apareció el libro de Daniel, capítulo 7, el versículo 14, nosotros lo hemos presentado, y es en el versículo 7, pues, que aparece la palabra león. Así que podríamos decir que si utiliza Daniel capítulo 7 en la semana en que Israel ataca a Irán, cuya operación toma por nombre la palabra león y lo presenta, podríamos decir que la escuela sabática anticipó una de las palabras claves de esta operación secreta de Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo esto ya es demasiada coincidencia y es difícil de creer que esto fuera así? El miércoles 11 de junio se presenta ya a la segunda mujer. La primera mujer, el primer pueblo es Ruc, moabita, casada con Boaz, que era israelí, que era judío, y que podríamos decir que esta pareja representa a Israel. Y la segunda historia, estimados hermanos, tiene que ver con la historia de Esther, que empieza el miércoles 11 de junio, ¿no? Con el título Amán y Satán. Y empieza la narrativa, la historia de Esther, incluye a Amán, un personaje habido de poder, etcétera, etcétera. Yo creo que es una de las historias más conocidas por todos nosotros de lo que hay en la Biblia. Nuevamente aparece la palabra Lucifer, la palabra Satanás. Jesús es el pariente redentor. Nuevamente la palabra Satanás. Mardoqueo no se arrodilla ni se humilla ante él, se llenó de ira y se empeñó en borrar a todo el pueblo, ¿no? Así que, ¿a qué pueblo quiso borrar Amán? Pues al pueblo de Dios. La pregunta es, ¿esta segunda mujer, que es Esther, realmente está representando al pueblo de Israel o está representando a otro pueblo? Si nosotros nos vamos al primer capítulo de Esther, versículo 1, encontramos: aconteció en los días de Asuero. El Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, era un imperio muy grande, más que el imperio de Babilonia. Dice, sobre 127 provincias, que en aquellos días fue firmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. ¿De qué imperio estamos hablando? ¿De qué lugar está hablando Esther capítulo 1? ¿A dónde llegó Esther? Esther llegó a la capital de un imperio muy conocido, el imperio persa, donde lo estaba liderando el rey Asuero, que al final Esther es esposa de Asuero. Nosotros podríamos decir ahora que Susa pertenece a Irán. Entonces podríamos concluir y decir que nuevamente una coincidencia más. En esa semana donde Israel ataca a Irán, la escuela sabática representa a dos pueblos a través de dos mujeres. Una es Ruc, que representa a Israel, y la otra es Esther, que se casó con un rey persa, que ahora, ¿no?, la capital Susa se encuentra en Irán. Entonces estamos hablando de que Ruc representa a Israel y Esther representa a Irán. Es una coincidencia más. Y ahora sí, queridos hermanos, nos introducimos en la lección 13, que creo que hay unas coincidencias extraordinarias. Creo que esa es la palabra. Creo que después ustedes
van a quedar un poco admirados y sorprendidos con lo que ha ocurrido en la lección justamente que vamos a estudiar este sábado en las iglesias adventistas. Lo he titulado Escuela Sabática anuncia el ataque de Donald Trump contra Irán. Creo que al entender el mensaje que hay detrás y con lo que ha ocurrido, creo que al final ustedes van a coincidir con este video en que se anunció en Escuela Sabática el ataque del presidente de Estados Unidos contra Irán. ¿Qué pasó del 21 de junio al 22 de este año? De una manera sorpresiva, el presidente Donald Trump da la orden para que dos aviones, creo que fueron 2 aviones B-2, llegaran a las instalaciones nucleares de Irán para así bombardearlas, sobre todo uno que estaba en un búnker, en un monte, en una montaña, y así terminar este programa de creación de armamento nuclear por parte de Irán. Esto fue el día 22 de junio, ya a la madrugada. ¿Cómo fue el ataque de Estados Unidos al corazón nuclear de Irán? Lo dice este periódico de Francia, Francia 24. En Escuela Sabática nuevamente nos preguntamos, la Escuela Sabática, el folleto de estudio de la Biblia, nuevamente presenta palabras, frases o párrafos en alusión a lo que está sucediendo ahora con los eventos importantes del mundo. Hermanos, ustedes saquen sus conclusiones. Ese sábado 21, la Escuela Sabática presentó esta frase: los acontecimientos de los últimos días. La batalla de Armagedón, la batalla en Medio Oriente. Encontramos una frase debajo de lo que escribieron los acontecimientos de los últimos días. Dice: Nínive, la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey persa, que liberó al pueblo de Dios y le permitió regresar a la tierra prometida. Está hablando del ascenso de Ciro como rey de este imperio persa. Está hablando de Nínive, que es parte de Babilonia. Hermanos, ¿cómo tomamos? ¿A quién representan estos dos naciones o dos imperios que se presentan? Ustedes dirán, bueno, Nínive está representando a Babilonia y Ciro está representando al rey persa, aunque aquí me faltó resaltar la palabra persa. Hermanos, es importante reconocer realmente quién es, Ciro, el rey persa, versus Nínive, que pertenece a Babilonia. Nosotros vemos, esto he encontrado en internet, que es un mapa donde todo lo que está de verde es la extensión del imperio persa, desde la India hasta Etiopía, que es al norte del África. Es un imperio muy grande y dentro de este imperio, queridos hermanos, está la ciudad de Nínive, que primero perteneció al imperio de Babilonia y luego perteneció al imperio persa. Así que no necesariamente podríamos decir que Nínive representa a Babilonia. Nínive también perteneció al imperio persa. Es importante para conocer quién es Ciro, el rey del persa, que se presenta en la Escuela Sabática, comprender algunos eventos que sucedieron en el primer gobierno del presidente Donald Trump. Creo que muchos desconocen esto, pero aquellos que manejamos el tema de la construcción del tercer templo, esto no pasó inadvertido. Les voy a presentar 3 páginas que lo voy a dejar aquí abajo en el link de este canal de YouTube. Y ustedes van a entrar a 3 noticias, todos que tienen que ver con lo que pasó con Donald Trump en su relación con Israel. En esta página llamada Judíos, el titular dice: Trump, como el rey Ciro, podría abrir el camino para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Así que hay una relación que los judíos, los israelitas, le dan a Donald Trump, una relación directa con el rey Ciro. En esta segunda noticia que se presentó en el portal de Enlace Judío,
encontramos también otro titular que dice: acuñan moneda en honor a Trump por reconocimiento de Jerusalén. Vamos a ir más abajo. Esta es la fotografía de enlace judío de la nota, donde se presenta a Donald Trump, y detrás de Donald Trump está la figura del rey Ciro. Vamos a seguir leyendo y dice: la moneda del templo del centro educativo Mikdash presenta a Trump junto al rey persa Ciro el Grande, quien hace 2500 años permitió a los judíos regresar a Jerusalén después de su exilio en Babilonia. Entonces aquí hay una relación de Donald Trump con el con el rey Ciro. Otro portal de noticias de Israel es Israel 365 Noticias News. El titular dice: Trump podría iniciar la construcción del tercer templo como líder de Edom. ¿Qué dice la narrativa? Dice: Trump como el Ciro moderno. Esta expectativa con respecto a Trump fue expresada por primera vez por el Sanedrín después de su elección, cuando lo compararon con el rey persa Ciro, a quien Dios ordenó facilitar la construcción del segundo templo, específicamente porque era influyente en la política mundial. Así que, queridos hermanos, este es un artículo, o estos 3 artículos que hemos presentado nos están llevando a que Donald Trump es el Ciro moderno, es el rey persa que permitió la construcción del templo. En la época de Ciro se permitió la construcción del segundo templo, y ahora se presenta y se da la introducción al trasfondo de todo lo que tiene que ver con Medio Oriente, que es la construcción del tercer templo. Recuerden que el anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2. Así que tiene que haber la construcción de un templo donde el anticristo se pueda sentar, y un nuevo Ciro que permita la reconstrucción, y toda esta guerra es una excusa para llevar adelante toda esta agenda satánica. ¿Quién es Donald Trump? Es el rey Ciro. Así que si nosotros regresamos nuevamente al sábado 21 de junio, donde Donald Trump hace el ataque a las instalaciones nucleares de Irán, encontramos que cuando dice el ascenso de Ciro, el rey persa, hermanos, está hablando de Donald Trump. Y Nínive, que se presenta como una primera nación aquí, Nínive, también podría estar hablando de Irán, porque Nínive también es parte del imperio persa. Entonces estamos hablando de Nínive como parte del imperio persa, de lo que ahora es Irán, y Donald Trump como el Ciro moderno. Nuevamente, así como el 13 de junio, el viernes 13 de junio, en escuela sabática presenta a 2 mujeres que representan a 2 pueblos, uno Israel y el otro la nación persa, que ahora es Irán. Nuevamente la escuela sabática, en este ataque contundente de Estados Unidos contra Irán, nuevamente se presenta a Donald Trump, que es el Ciro moderno, y se presenta a Nínive, que fue parte no solamente del imperio babilónico, sino también de lo que ahora es Irán, de lo que fue el imperio persa. 2 personajes que tienen que ver con lo que sucedió el sábado 21 de junio. Realmente, hermanos, estamos hablando de coincidencias. Nuevamente en la semana solamente vamos a leer algunas frases claves. Se presenta la palabra Nínive y luego leemos en color rojo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El lugar estaba condenado. Hermanos, el ataque que sufrió el 21 de junio, si le sumamos 40 días, no sé a qué fecha llegaremos, pueden ponerlo sus comentarios en la parte de abajo. ¿Será que ahorita Estados Unidos ha tomado la decisión de no atacar Irán? Israel e Irán han firmado un pacto ya de haber terminado esta pequeña guerra, esta pequeña batalla. ¿Se retomará en 40 días? Es algo que me pregunto. Si eso ocurre, nuevamente sumaríamos una coincidencia más de lo que está pasando en escuela sabática. Luego abajo dice: toda la ciudad se arrepintió y la destrucción anunciada no se llevó a cabo, al menos por un tiempo, después de 40 días.
quiero presentar el miércoles 25 de junio, porque se presenta la frase el secamiento del Éufrates. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 16, vamos a leer que Apocalipsis habla de la batalla de Armagedón, pero como introducción a ellos se dice que hay el secamiento del río Éufrates, que a nivel profético no es otra cosa que la caída de los países, naciones o imperios que acompañan al río Éufrates. En su momento fue Babilonia, luego fue Medo-Persa, actualmente están los países de Irán, de Siria y de Turquía. Así que el secamiento del Éufrates se presta para otro análisis. Y para finalizar el video que estoy presentando, quiero decirles en primer lugar que quizás están escuchando mi voz de una manera diferente, porque todo lo precedido lo grabé el jueves 26, el día de ayer, y he estado con un catarro y una gripe muy fuerte, así que hoy día me siento mejor. Ese es un poco el motivo por qué quizás estén escuchando un timbre diferente. Como les dije en esta parte final del video, quiero destacar lo que se presentó en la lección de la escuela sabática el día miércoles 25 de junio, cuyo título del tema de ese día es el secamiento del Éufrates. Es un título que llama mucho la atención porque está en relación al video anterior. Hemos hablado de las coincidencias de la escuela sabática, como a través de sus palabras y frases pareciera que hubiéramos hecho seguimiento o acompañado al evento de la muerte del Papa, de la elección del nuevo Papa, del cónclave. Hemos hablado de ello varias veces. Pero ¿por qué llama mucho la atención esta frase? Y se los voy a comentar porque todo esto tiene que ver en la misma lección que es del segundo trimestre. Llama la atención, queridos hermanos y amigos, por un detalle. En el video anterior les presenté una película cuyo título es El Habitante. Fue realizado en el año 2017 y es una película de terror, exorcismo, en la cual se detalla en el inicio, en los primeros minutos, la muerte del Papa León XIV. Esta película y su director han sido invitados a diferentes medios para que el director pudiera explicar cómo así pudo en la película que trata de la elección del nuevo Papa en la parte final, cómo es posible que en esta película aparezca el nombre del actual Papa, León XIV. Él tiene sus explicaciones, pero para muchos de nosotros esto no es coincidencia, es parte de una agenda. Esta película, El Habitante, en la parte final, bueno, esta es una fotografía del inicio, está en el minuto 2 con 20 segundos. Ahí ustedes pueden leer. Falleció el Papa León XIV. Pero en la parte final, ustedes pueden ver aquí el tiempo, que es en 1 hora, 27 minutos, 34 segundos. Aparece un televisor que es parte de la película y se está dando la presentación del nuevo Papa. El Papa que aparece detrás de las cortinas aparece en el balcón presentándose a toda la multitud que está en la plaza de San Pedro. Este canal presenta la noticia de último momento, cuyo titular es Humo Blanco, cónclave eligió nuevo Papa. Era el momento más esperado. Pero lo que yo deseo es que ustedes presten atención a los subtítulos de las noticias que aparecen en la parte de abajo. Ustedes pueden ver la película por internet, la pueden encontrar, está libre, sin pagar nada, pueden encontrar y ver los últimos minutos. No recomiendo que vean la película, es una película demoníaca. Pero en la parte de abajo, queridos hermanos, aparecen 2 titulares que quiero que presten atención. Uno de ellos, ya cuando la pantalla de la película se acerca al televisor, dice: Israel comienza la reconstrucción del templo de Jerusalén. Pero antes que la cámara
se acerque mucho y donde se vea nítidamente esta noticia que está en un segundo plano, antes aparece una frase, y aquí ustedes ven la palabra pleto, que es parte de la palabra completo, que no se puede ver muy bien, no se puede apreciar, pero que sí se aproxima lo suficiente como para poder darnos cuenta qué frase se presenta ahí. Y aquí la frase es: río Éufrates se ha secado por completo. Entonces, la frase el río Éufrates se ha secado por completo va acompañado de la siguiente noticia: Israel comienza la reconstrucción del templo de Jerusalén, con la noticia principal de la elección del nuevo Papa. En esta escuela sabática, que es la del segundo trimestre, nosotros a través de frases hemos ido acompañando, que es una coincidencia, o no fue una coincidencia, sobre todo el 8 de mayo, el día que salió humo blanco para anunciar al Papa. Ese día en escuela sabática aparece la palabra humo. En esta escuela sabática, que aparece la palabra humo y otros titulares que he presentado en los dos videos anteriores, aparece dos cosas. Número uno, encontramos que la escuela sabática también presenta el titular El secamiento del Éufrates, el miércoles 25 de junio. Y no solamente eso, sino que a través de toda la escuela sabática se ha presentado la frase, como la del jueves 26 de junio, de la lección 13 que estamos estudiando esta semana, la frase y reconstruir el templo. En la parte final nuevamente aparece la frase, la reconstrucción del templo terrenal. Y no solamente esta frase de reconstrucción del templo aparece en esta semana, sino que ya son varias lecciones de escuela sabática de diferente trimestre que están abordando esa frase. Dentro del contexto de la historia del Antiguo Testamento pareciera que están hablando hacia el futuro o hacia el presente. Entonces lo que quiero decir es, en aquella película tan famosa, El Habitante, que fue hecho en el año 2017, ¿qué coincidencia hay que en esa película que se proclama el nuevo Papa, donde se menciona la palabra León XIV, aparezca el secamiento del Éufrates y aparezca la reconstrucción del tercer templo? Y en la escuela sabática que nosotros estamos manejando y estudiando, esas mismas frases también estén apareciendo. Queridos hermanos, esto es otra coincidencia. Y para terminar, solo quiero terminar con esta frase que aparece en el inicio casi de la lección. Empieza el sábado, pero el domingo 22 en la parte final, que es la página 104, aparece una frase. Vamos a leer todo. Al mismo tiempo también se nos ha encomendado predicar un mensaje potencialmente impopular en la Babilonia espiritual. Decir, salgan de ella, pueblo mío, en referencia al versículo de Apocalipsis 18:4. Y luego dice, equivale a llamar al mundo al arrepentimiento. Los que son miembros de la Iglesia Adventista, ya tienen su tiempo, muchos años, sabemos que nosotros tenemos una misión especial que cumplir, que es la predicación del mensaje de los tres ángeles. Y una de ellas justamente lo de Apocalipsis 18. Nosotros tenemos que invitar a la gente a salir de un lugar especial. Salgan de ella, pueblo mío. Pero la lección de escuela sabática nos está diciendo que lo que predicamos posiblemente no lo sea. No sé si esa será la intención, pero ellos están diciendo, salgan de ella, pueblo mío, significa a llamar al mundo al arrepentimiento. Nuevamente, hermanos, ustedes saquen sus propias conclusiones de lo que está pasando en esta escuela sabática. Dios nos bendiga.